ya el apóstol Pablo, ya en el nuevo pacto, el apóstol Pablo, él toma la referencia de lo que hemos venido aprendiendo, hemos venido conociendo, y él hace una aclaración, obviamente guiado por el Espíritu Santo, y habla acerca de la copa que es para la comunión, el pan que es para la comunión que comemos en la Santa Cena, haciendo referencia a ese momento místico de comunión que hay. Dice, todo eso que sucede, nosotros siendo muchos, comemos de ese mismo pan y bebemos de esa misma copa. Eso hace que sea un acto de comunión. En otras palabras, las partes del cuerpo de Cristo que están en todo lugar, en todo el mundo, regado por todos los 4 ángulos de la tierra, al momento de celebrar la Santa Cena, ¿qué está haciendo el cuerpo de Cristo? Uniéndose. Esa es la evidencia de que en Perú, en Colombia, en Ecuador, cuando celebran la Santa Cena, la iglesia del Señor está dando testimonio de la unidad. Y cuando es en la iglesia, en nuestra congregación, cuando celebramos la Santa Cena y cuando cada uno de vosotros tiene un pedazo de pan en la mano y cada uno tiene una copa de vino en la mano, el momento de celebrar esa Santa Cena está dando testimonio de que el cuerpo de Cristo se mantiene unido a pesar de lo que pueda haber ocurrido o pueda pasar. Es lo que el apóstol Pablo menciona. Así que esto lo vamos a tratar, pero no sin antes miremos a Jesucristo como el vino que da vida eterna. Miramos ya la semana anterior acerca de Cristo Jesús como el pan de vida. Lo miramos, lo estudiamos y lo observamos con mucha claridad al respecto en cuanto al tema del pan. Ahora Jesucristo como el vino que da vida eterna. Juan capítulo 15, vamos a la escritura por favor. De la misma forma que el comer el pan que es Cristo Jesús y beber el vino que es Cristo Jesús, el mismo Cristo de la gloria afirma y confirma al decir que Él es el vino, Él es la uva, Él es la mata de la vid. Juan 15:1 dice la palabra del Señor de esta manera. Cristo en primera persona, como Él lo ha dicho, Él yo soy el que soy, dice, yo soy la vid verdadera. No hay nadie más, sino yo soy la vid verdadera. Y luego hace mención, y mi Padre es el labrador. Y ahora, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay 3 personajes aquí que debemos nosotros mirarlo antes de avanzar en el texto a continuación. En primer lugar, Jesucristo como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy. Dice esto ahora, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Una planta de uva. ¿Qué es una vid? Una planta de uva. Una planta que produce uva. Yo soy la vid, pero oído a esto. Está conmigo, por favor. Dice, yo soy la vid con una característica. ¿Cuál es la característica de esta vid? Verdadera. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que hay una vid mentirosa. Y de hecho, Mateo capítulo 24, verso 3, Jesucristo dijo esto. Tengan mucho cuidado, hijos míos, porque van a venir los falsos, ¿qué? Cristos. ¿Y ellos qué son? Una vid falsa, una vid mentirosa, que dirán que son ¿qué? Verdad, pero que en el fondo son mentira. Entonces Cristo dice esto, yo soy la vid verdadera. Y Cristo cuando afirma que es esa vid verdadera, porque Él sabía que iban a venir otras vides falsas. Y eso es lo que hoy por hoy tenemos. Yo soy la vid verdadera. Entonces Cristo se presenta como la planta de uva, para que me entiendan mejor, la planta de uva, la uva verdadera, porque hay uvas también que parecen uvas pero que no lo son. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera. Y luego menciona la segunda persona que aparece aquí, dice, y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que cuida esta vid verdadera. Y luego menciona otro elemento más que dice lo siguiente. Dice esto, todo pámpano, aquí aparece un pámpano, que en mí no lleva fruto será quitado. ¿Qué significa pámpano?
El pámpano es una rama de la vid, una rama. En la rama donde produce el fruto. Entonces tenemos a la vid, que es la mata de la uva, el tronco de la uva, la raíz y el tronco de la uva, de la mata de la uva. Y tenemos al pámpano, que es la rama de la uva donde sale el fruto. Y hay un padre, el Padre Eterno, que es el labrador, el que cuida la viña, el dueño del viñedo, para que entiendan mejor. Habiendo entendido estas tres partes con claridad, avancemos, versículo a continuación. Dice, leamos el verso 5 para no ir leyendo todo, ¿de acuerdo? Vamos al 5. Otra vez vuelve a mencionar, yo soy la vid, la interpretación de esto que acabamos de leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hagamos un alto aquí. Ya identificamos a la vid, ¿verdad? ¿Quién es la vid? Jesucristo. Él es la vid verdadera. ¿Quién es el dueño del viñedo? El Padre Eterno es el dueño del viñedo, el labrador. Ahora, ¿quiénes han sido los pámpanos? Tú y yo. Eso quiere decir que tú y yo, que somos las ramas de la vid, ¿dónde sale el fruto? ¿En el tronco o en las ramas? En las ramas, ¿cierto? Notarán esto, dice, y vosotros sois el pámpano. Y ahora mira lo que menciona a continuación. Dice esto, el que permanece en mí, o sea, pegado a esa rama, pegada al tronco, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué elegante alegoría que Jesucristo menciona, ¿cierto? Ustedes, me dicen, yo soy la planta de la uva, mi Padre es el dueño de la planta y ustedes son las ramas. Y esa rama tiene que llevar fruto. Y en los textos que están, los que anteceden, dice, y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Pero todo pámpano que en mí lleve fruto, ¿qué va a pasar? Será podado, será cuidado para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Entonces, Cristo dice, yo soy la planta de la vid. Ahora, la vid o la planta de la uva da como fruto uva. Bien. La uva que es, ahora la uva, recuerda que la uva es la semilla de la planta. Porque el fruto es la semilla de la planta. Entonces, si Cristo es la vid, por ende, Cristo también es la uva. Y por eso dice, ustedes también son uva, porque ustedes son parte de mí. Por eso es que ustedes son el cuerpo de Cristo. Dice, ustedes son mi cuerpo, son parte de mí. Son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí tenemos a Jesucristo como la uva, como la vid, como el fruto de la vid, como el fruto de la uva. Cuando nosotros tomamos el vino y decimos, este es el fruto de la vid, ¿qué estamos diciendo? Este es Jesucristo. Este es el Cristo de la gloria. La uva que es Cristo, ahora presta atención acá, ya miramos que la uva es Cristo, pero para que esta uva como uva no es vino, tiene que ser llevado a un proceso para que sea hecho vino. Miremos el proceso. ¿Cuál es el proceso de la vid? Se cosecha la uva, luego de cosechar la uva, ¿a dónde va la uva? A un lugar llamado lagar, a un lugar llamado lagar. ¿Qué es ese lugar llamado lagar? Ese lugar llamado lagar es donde se colocan las racimas de uvas y donde es pisoteada la uva para que salga el jugo de la uva y se quede el bagazo de la uva ahí en el lagar y mediante circuitos de tuberías llega a un lugar donde sale el solamente jugo de uva. Y ese lagar es pisoteado. En ese entonces se buscaba doncellas para que pisoteen y dancen encima de la uva, haya música, y danzaban allí, iban aplastando las uvas, iban sacando toda la uva y quedaba solamente la pura estopa nada más. Ese es el proceso. Ahora, Cristo como la uva pasó ese proceso, ¿qué opinan ustedes? Pasó ese proceso. Miremos el proceso que Cristo fue llevado al lagar, y dice el libro de Hechos que lo hizo con la venia del Padre. Con la venia del Padre. El Padre eterno llevó el labrador. Mira, mi Padre es el labrador. Él cosecha y lleva al lagar para que sea pisoteada la uva y para que salga el vino, pues, el jugo de uva.
Vete conmigo al libro de Isaías, miremos en contexto, libro de Isaías, el capítulo 53, por favor. Isaías, el capítulo, eso no está en los textos allá, tienen que buscarlo en la Biblia directamente, a mis hermanos de producción. La vid que es Cristo tuvo que ser molida y aplastada para extraer su sangre, la misma que nos limpió del pecado, que nos mató y separó de la presencia de Dios. Ese pecado que nos separó de Dios, en Cristo Jesús tuvimos herencia nueva. 53.3 del libro de Isaías, por favor. 53.3. De hecho, en el versículo 13, la mayoría de las Biblias tiene un título allí que dice, sufrimientos del siervo de Jehová. Miremos cómo el Padre ha traído a la uva, a los racimos de uva, al lagar para ser pisoteado. Y está profetizado que así va a ocurrir. 53.3 dice así, despreciado y desechado. Veamos desde el verso 2 para que tenga más claridad. Dice, subirá cual renuevo de delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, está hablando de Cristo, ni hermosura, está hablando de Cristo. Le veremos más sin atractivo, está hablando de Cristo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Eso es cuando ya está en el lagar. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. ¿Alguien entiende esta palabra quebranto? Quebranto, quebrar, ¿no es cierto? Triturar. Ok, vamos allí. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién es el dueño de la vid? El Padre. Él es el labrador, ¿no es cierto? El labrador es el que toma la vid, toma las uvas y lleva al lagar para que sea, ¿qué? Pisoteado, para que sea quebrantado, para que sea aplastada la uva. Y luego de eso salga el jugo de uva. Y luego de eso tengamos el vino. Bien, sigamos leyendo. Dice el versículo 5. Mas él herido, aplastado, triturado fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Molido. ¿Sí entienden esa palabra molido? Ok, triturado, aplastado, ¿no es cierto? Aplastado. Por eso dice la palabra que hasta la última gota de su sangre Él entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque fue triturado, fue aplastado completamente. La vid fue aplastada para extraer el jugo de uva. Sigamos leyendo. Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no es curado de enfermedades, sino curados de la enfermedad de la lepra, que era incurable, llamada ¿qué? Pecado, correcto. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Por consecuencia de ser triturado, de ser aplastado, de ser llevado al lagar de la ira de Dios, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y le dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Verso 10 es el verso que usted necesita leer con atención. Con todo eso, el labrador quiso pisotear la uva. Con todo eso, Jehová, el dueño de la vid, quiso quebrantarlo. La palabra quebrantar significa aplastar.
Significa moler, triturar. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Recuerda que la sangre de Cristo es para expiación de nuestros pecados, y como lo obtuvo la sangre de Cristo en el Agar. Luego de eso verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí tenemos el proceso, cómo fue él triturado. Y ahora miremos la reacción de Cristo cuando estaba siendo triturado para que salga la uva, para que la uva sea tratada, para que, recuerda, dice, este vino es mi sangre que por vosotros va a ser derramada, por vosotros va a ser triturada el cuerpo de Cristo. Cristo mismo va a ser aplastado, triturado. ¿Va a ser aplastado y triturado por los judíos? ¿Va a ser aplastado y triturado por los romanos? ¿Va a ser triturado y aplastado por los gentiles? Entonces, ¿por quién va a ser triturado y aplastado? Por Dios el Padre, el dueño de la vid. Por esa razón, muchas personas hasta el día de hoy dicen, los judíos mataron a Jesucristo, los romanos mataron a Jesucristo. No, más bien los romanos quisieron salvarlo. Los gentiles mataron a Jesucristo, los griegos mataron a Cristo. No, si la Biblia nos habla con claridad que Dios mató a Jesús. Y eso para muchos les suena herejía eso. El apóstol Pedro menciona en el libro de los Hechos y dice que Dios, todos ustedes mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios, por el determinado consejo anticipado de Dios el Padre. Porque Dios es soberano. Imagínate a un Dios soberano cuando después dice, van a matar a mi hijo, creo que van a matar a mi hijo. Ay, ojalá cruzando los dedos, para que no maten a mi hijo. Y de pronto matan a mi hijo, mataron a mi hijo. Estos sinvergüenzas mataron a mi hijo. ¿Creen que es así? No, Dios es un Dios soberano. Él tiene control de todo. Pero los judíos mataron, sí, ellos mataron, y Dios dejó libre para que ellos saciasen la concupiscencia de su corazón, ese orgullo que tenían interno. El ser humano hizo lo que hizo, lo que Dios le permitió que hiciera, usando su misma concupiscencia. Pero ¿quién es el que hizo todo el trabajo? Dios. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Dios le dice a Abraham, mira, yo entiendo que tú me amas mucho y tienes una fe muy grande para conmigo. Ok, toma a tu hijo, a tu único hijo, ve allá al monte Moria y sacrifica a tu hijo para mí. Él se va, 3 días de camino. Llega al lugar. El hijo Isaac le dice, papá, mira, no cuadra algo. El altar está aquí, la leña está acá, la daga para el sacrificio está aquí. Pero ¿dónde está el sacrificio? Y el padre regresa a mirar al hijo con dolor en el alma y dice, tú eres el sacrificio. Lo amarra y lo coloca en el altar. Dice, pero papá, ¿qué va a hacer? Jehová va a proveer. ¿Te das cuenta? Y cuando él estaba al borde de sacrificar a su hijo, Dios dice, detente, te entiendo que tú me amas en realidad, no mates a tu hijo. Eso pasó en el monte Moriah hace miles de años atrás, pero ¿sabes qué sucedió? Eso pasó en el monte Calvario. Eso ocurrió en el Gólgota. En esta vez no fue que no mató a su hijo, esta vez el Padre Eterno sacrificó a su hijo, lo aplastó, lo trituró, lo molió para extraer el jugo de uva de la vid, que es la sangre de Cristo. ¿Por qué crees que dice Hebreos capítulo 10, verso 26, de que aquella persona que habiendo sido lavado con la sangre del Cordero, habiendo conocido la palabra de verdad y se aleja y rechaza a esa don de salvación, a esa sangre que le lavó, a esa sangre que alcanzó, que fue derramada, y que si rechaza, ¿qué dice la Escritura? Que no tiene salvación, que no tiene perdón, porque será doblemente ajusticiado, porque quien rechaza o pisotea la sangre de Cristo no tiene perdón. Porque la sangre de Cristo no apareció de un cordero sin hacer nada. No, la sangre de Cristo apareció después de haber sido triturado, molido por nuestros pecados, llevado a la cruz. Tal era que sudó gotas de sangre.
Era impresionante la manera como fue tratado. Entonces el padre cosechó la uva y colocó en el lagar y fue pisoteado en el lagar, y luego esa uva, esa sangre, dice, ahora ustedes son beneficiados de esa sangre. Cada vez que tú tomes la copa de vino en tu mano y vayas a celebrar la Santa Cena, o escucha esto, ten mucho cuidado, porque estás, por eso dice Cristo Jesús, la palabra de Dios es clara, dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí, recordando lo que me pasó a mí. Recuerden eso que me sucedió a mí. Por lo tanto, ustedes toman en la mano una copa para celebrar la Santa Cena. Entiendan que para tener esa uva en la mano hay un proceso, y ese proceso es doloroso. Te hago una pregunta. ¿Cómo crees si la uva como tal, la planta de la uva, tuviera vida, que tiene vida de hecho, pero que pudiera expresar su dolor el momento que le está aplastando, ¿qué dijera? ¿Ah? ¿Sabes qué dijera la uva? ¿Sabes qué dijera la uva al labrador? Esto dijera al labrador: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué dijera la uva al labrador en ese momento que está siendo triturado para sacar el jugo de uva? ¿Sabes qué dijera? Ya estando pisoteado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. ¿Sabes lo que la uva dijera? Si pudiéramos escuchar el clamor de la uva ahí en el lagar. Lee Salmos 22 brevemente, eso no está en los apuntes de la enseñanza de hoy. Pero vea Salmos 22, la oración de la uva. Ahora yo estoy alegorizando, no vayan a decir, pastor, ahora el pastor se ha torcido, que está diciendo que tenemos que nosotros rendirle culto a la uva. Por favor. Mira, si la uva tuviera boca y tuviera uso de razón y pudiera expresar su dolor, y podríamos escuchar la uva mientras es triturada, mientras es aplastada y pisoteada, dijera esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esto es lo que la uva dijera si nosotros en realidad escucháramos lo que la uva dice cuando es aplastada en el lagar, cuando es triturada en una prensa para sacar todo el jugo. El Cristo de la gloria en el lagar de la ira de Dios. Recuerda, Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, no la beba yo. ¿Qué copa iba a beber? Muchos predicadores han dicho que esa es la copa del pecado, que ahí estaba el adulterio, estaba la homosexualidad, estaba la prostitución, estaba todos los pecados más horribles, y Cristo no quería beber. No, eso no es. ¿Qué estaba en la copa? La ira de Dios. Era la ira de Dios. Por eso él decía: no, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y no la beba yo, porque no quiero estar bajo la ira de Dios. Y aquí tengo una noticia para el mundo entero. Jesucristo bebió una copa de la ira de Dios. Pero ahora, aquellos que rechazan al Cristo de la gloria, y aquellos que toman en poco la salvación, aquellos cristianos que juegan a ser cristianos y pisotean la sangre de Cristo, dice la palabra que Él tiene 7 copas de la ira para ti. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A ti que estás jugando al hermanito, al cristiano, al aleluya, a ti que estás jugando al que eres y no eres. Eres un cristiano a medias. Ojo para ti, Cristo tenía una copa y Él tembló frente a esa copa de la ira de Dios. Y para ti, y para todos aquellos rebeldes y obstinados y que juegan a ser cristianos y pisotean la sangre de Cristo, hay 7 copas de la ira de Dios. Deberías temblar. Ahí está Cristo. La uva está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes. Clamo de noche y tampoco respondes. Versículo 5, leen conmigo. Ahí mismo el versículo 5. Clamaron a ti, en ti esperaron mis padres. Verso 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero a mí no me escuchas. Es impresionante lo que la uva
Cristo, la vid, está diciendo allí en el lagar de la ira de Dios. Dice, Abraham clamó por provisión y tú le entregaste un cordero y no mató a su hijo. Isaac estaba clamando, Señor, provee, Jehová Jireh, provee. Y hubo provisión de un cordero para el sacrificio. Pero yo ahora clamo y no hay respuesta para mí. ¿Cuántas veces clamó Cristo Jesús para que lo librara de beber la copa de la ira? 3 veces. ¿Y Dios qué dijo? Espera, tranquilo, mi hijo, tranquilo. No dijo una sola palabra. No dijo una sola palabra. Clamo de día, clamo de noche y no respondes. Abraham clamó y respondiste, Moisés clamó y respondiste, Isaac clamó y respondiste, Jacob clamó y respondiste. Hasta el torcido de Jacob clamó y tú le respondiste. Y yo no recibo respuesta de ti. Entonces ahora el silencio de Dios, la uva en el lagar está diciendo, por favor ten misericordia. Y cuando él entiende el contexto de la profecía, él menciona lo siguiente, versículo 6. Esta es la oración que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en el lagar de la ira donde estaba pisoteado Cristo Jesús. La uva estaba siendo extraída, molida por nuestros pecados. Mas yo soy gusano y no hombre. El Cristo de la gloria mencionó, yo soy gusano y no soy hombre. ¿Y qué es lo que soy yo? Oprobio de los hombres, Isaías 53. Y despreciado del pueblo, Isaías 53. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Y mencionan ellos lo siguiente, verso 8. Se encomendó a Jehová, al labrador, que lo libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Te das cuenta? En el lagar, la vid fue cosechada por el labrador, por el padre, y fue llevada al lagar, y en el lagar fue pisoteado, aplastado, conforme a Isaías 53, lo dice la palabra con claridad. Y tú y yo conocemos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto, y más de uno en Semana Santa, controlen a ese niño por favor, hermano Diego. En Semana Santa, la mal llamada Semana Santa, pasan la película de pasión y muerte de Jesucristo. Y todos los hipócritas en todo el mundo, incluidos católicos, evangélicos, de todos, esta semana vamos a mirar la película de Cristo. Y cuando miran a Cristo sufrir, dicen, caramba, qué duro es ese sufrimiento. Yo no sé cuántos de ustedes cuando miraron la primera película de Mel Gibson, a ustedes decía, ay Dios, qué fea esa forma como crucificaron al Cristo de la gloria. Y luego cuando ya pasa Semana Santa, ya venga otra película, se acabó Cristo, se olvidaron de Cristo, se olvidaron de la pasión y muerte, se olvidaron de todo eso, se acabó todo. ¿Sabes para qué es la Santa Cena? Para recordar esto, para recordar cómo en el lagar la uva estaba gritando, Señor, no me abandones. Padre, ¿por qué me has abandonado? Labrador de la viña, que has cuidado la viña, ¿por qué me has abandonado ahora? Estoy siendo pisoteado, estoy siendo aplastado, estoy siendo molido. Si es posible, por favor, pasa de mí esta copa y no la beba yo. Cuando tú tomes la copa de la Santa Cena y vayas a cenar, no seas un iluso más religioso como el católico. Cuando va, toma la hostia, moja la hostia y come como Judas. No pasa nada, no sientes nada. En ese momento te golpeas el pecho, luego sales de la Santa Cena. Sigue siendo la misma tontería de cristiano. Y verás que tontería no es mala palabra, sino que dice la palabra, solo el necio, el tonto dice eso y hace eso y practica eso. ¿Te das cuenta? Después de la Santa Cena tu vida sigue siendo igual y dices, estoy cenando, yo ya cené. Y algunos se golpean el pecho diciendo, nosotros cenamos cada 8 días. Ustedes están en pecado, cenan cada mes, otros cada año. Eso no es así, unos cenamos cada 8 días. No, en vez de cenar vayan a comer cualquier otra cosa, pero entiendan lo que significa la Santa Cena.
Hermano, la Santa Cena, cuando tengas una copa en tu mano, mira en el rojo del vino la sangre de Cristo. En realidad lo que pasó, lo que sucedió en realidad, y valora el haber sido llamado por ese Cristo de la gloria. Porque recuerda que nadie viene al Padre si el Hijo no le trae, y nadie viene al Hijo si el Padre no le trae. Eso es gracia pura. Gracia pura. He llamado la atención a muchos hermanos que cuando están en la Santa Cena toman el pan, toman el vino y están juá, 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 ji. Y yo llamé la atención a un hermano y digo, pastor, es que para mí es un gozo, es alegría la Santa Cena. No entienden, no saben que esto es un momento reverente. Yo te invito a ti que digas jijiji, jajaja, cuando le vean a tu hijo que le atropelló un carro y está aplastado y molido allí. Ahí te digo que digas jijiji, jajaja. Entonces te van a preguntar, ¿por qué te ríes, hombre? Porque mi hijo se fue para el cielo, gloria a Dios. Haz eso. ¿Te das cuenta? Cuando no se entiende el significado verdadero de lo que es el pan, el vino que te he venido enseñando desde el origen, no comprenderemos nunca lo que es la Santa Cena. Y la Santa Cena será solamente una Eucaristía más de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica. Punto, nada más. Un cambio de nombre solamente. Allá se llamaba Eucaristía, ahora acá se llama Santa Cena. La iglesia necesita, por eso es que no todos pueden celebrar la Santa Cena. El que celebra la Santa Cena debe entender, debe comprender, debe valorar, debe conocer verdaderamente a Dios, al Padre, al Dios de la Biblia, al Hijo, al Cristo de la gloria y todo lo que ocurrió. Cristo que dice, yo soy la vid verdadera, con alegría, con corazón, con toda certeza, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, ustedes son el pámpano. Y ahí en el pámpano hay fruto. Y ahora ojo, cuando la uva es arrancada, miren esto, cuando la uva es arrancada, ¿arrancan de pepita en pepita la uva? ¿Ah? Para llevar al lagar, ¿con qué llevan al lagar? ¿Cómo arrancan la uva? ¿De pepa en pepa? Muchas de las ocasiones con rama y con hoja y todo. ¿No es cierto? Cortan, tenga. Y ahí va la racima de la uva. Y dice esto, vosotros sois el pámpano. Ustedes son parte de. Y hoy tenemos un evangelio totalmente equivocado que mencionan y dicen lo siguiente. Nosotros los hijos de Dios no estamos para sufrir, y a Cristo sufrió por nosotros. Oye, si tú eres uva, eres parte del pámpano, eres parte de la vid, tú y yo también estamos llamados a pasar por ese mismo lugar. ¿No me creen? Cristo Jesús lo dijo. Hey, ustedes son míos, ustedes son míos. ¿Saben por qué ustedes son míos? Dijo Cristo, porque yo los saqué a ustedes del mundo. Por lo tanto, el mundo a ustedes los van a aborrecer. Les van a perseguir, les van a calumniar, les van a rechazar, les van a pisotear, les van a hacer todo lo que ellos quieren hacer, les van a odiar a ustedes, porque conmigo hicieron lo mismo. Pero tranquilos, yo ya vencí al mundo y ustedes son mi cuerpo. Por eso es que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, tú y yo, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, estamos ya sentados a la diestra de Dios Padre. Pero aquí tenemos que pasar por ese mismo lugar para ser pisoteados, para ser remolidos. ¿Por qué no vas a la iglesia, hermano? Lo que pasa es que me miró mal. Ese hermanito Diego me miró mal. Le di la mano al hermano Clever y el hermano Clever giró la cabeza por un lado, me rechazó, ya no voy. A esa uva apenas le tocan. ¿Te das cuenta? Pero bueno, esa no es la enseñanza de hoy. Cristo
Dice Cristo Jesús, dice, ahora ya entiendo, Señor, gusano soy y no hombre. El Hijo de Dios menciona esto, dice, no sirvo para nada en este momento, porque todo el pecado de toda la humanidad ha sido cargado sobre mí y me han aplastado. Ahora tengo que vertir mi sangre. ¿Acaso no dice la Biblia que a precio de sangre nos compró? ¿Cuál sangre? ¿De dónde salió esa sangre? De la vid que fue aplastada. Salió el jugo de uva allí. Y en 3 días de estar guardado y en reposo ese jugo de uva, sucedió lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, Cristo Jesús muere. Cristo Jesús muere. El primer día de su muerte, sin esperanza. Los discípulos estaban diciendo, se nos acabó, y cada cual empezó a regresar a las redes, otro a regresar a la carpintería, a regresar a sus hábitos que tenían anteriormente. Porque no había esperanza, ya está muerto, ya no hay manera, no hay forma. Se habían olvidado de lo que dijo que iba a resucitar, pero ellos dijeron, eso es imposible que resucite. No hay otro Mesías, otro Cristo para que diga, Talita tú cumi, a ti te digo, niña, levántate. No hay. ¿Quién le va a resucitar a Jesucristo si era el único que resucitaba a los muertos? No hay otro que diga que el que dijo, Lázaro, sal fuera. No hay alguien que venga y diga, Jesús, levántate de la tumba. No hay. Entonces, 5:12, Cristo ya murió, está muerto. Primer día, segundo día, está muerto, no hay esperanzas, no hay quien lo resucite. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, mira esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Brevemente, déjame ponerte en contexto. Adán pecó en el huerto y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, y por ende todos los hombres del planeta Tierra están bajo esa maldición de muerte. Muerte espiritual y muerte física. Yo te hago una pregunta. ¿Adán antes de la caída iba a morir físicamente? ¿O no? Eternamente era su vida, y un ejemplo de eso es que él vivió 930 años. ¿Te das cuenta? 930 años murió. ¿Y por qué razón vivió 930 años y a los 930 años murió? Porque él estaba bajo una maldición de parte de Dios. Dios dijo, el día que de este árbol comas, ese día vas a morir. Ese día vas a morir. Y Adán murió ese día. El día que comió, murió espiritualmente. Y físicamente murió en el día de Dios. Un día para Dios es 1000 años, y 1000 años para un día. En 930 años murió ese día. ¿Te das cuenta? Se cumplió la palabra del Señor. Hay muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres. Luego, después del diluvio, dijo, ya el hombre no va a vivir más de 900, como más de 120 años van a morir. Y por eso es que el más robusto avanza hasta los 100 años ahora. ¿Te das cuenta? Bien, la muerte pasó a todos los hombres. La muerte tenía poder sobre toda la humanidad. Digo tenía, ¿por qué? Ahora, Cristo Jesús al morir, te hago una pregunta. Cuando Cristo murió, ¿la muerte estaba sobre Cristo o no estaba? Claro que sí. Puso los pies sobre Cristo y dijo, aquí te tengo. Recuerda, y ese es el prototipo que ocurrió cuando los fariseos le dijeron a Pilato, hey Pilato, mira, venimos a pedirte algo, danos guardias para que cuiden por 3 días, porque este farsante dijo que en 3 días va a resucitar. De pronto los discípulos de él vengan y se roben el cuerpo y van a decir que ha resucitado, entonces ese error sería peor que este que estamos nosotros ahorita corrigiendo. La muerte colocó los pies sobre Cristo y dijo, aquí estás, de aquí no te vas a ir. Nadie ha salido de aquí. Tú fuiste el que sacaste a Lázaro. Tú fuiste el que hiciste que una niña resucitase. Pero yo te maté a ti, ahora estás aquí conmigo. Abrazado a la muerte, aquí nadie te va a salvar. No hay quien te salve. No hay quien te salve. ¿Entienden eso? La muerte. Por lo tanto, como Jesucristo fue el que por primera vez venció la muerte, porque a los 3 días salió triunfante,
la muerte que entró en el Edén por Adán, como lo leímos el texto, pero ya ahora, cuando Cristo muere, nunca pensó ni la muerte, ni el diablo, ni los sabios de ese entonces, que a través de la muerte Él abra el camino al árbol de la vida. Nunca pensaron. ¿Recuerdan cuando Cristo muere? ¿Qué sucedió en el templo? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Lo que nos separaba del santísimo eterno Dios, y ustedes ahora, durante miles de años que separaba eso, el hombre queriendo regresar al huerto de Edén, regresar a la presencia de Dios para comer del árbol de la vida y vivir para siempre, estaban imposibilitados que eso ocurra. Con la muerte de Cristo se abrió un camino. Por eso que Jesucristo, antes de morir, capítulo 14 del libro de Juan, ¿qué mencionó él? Yo soy ¿qué? El camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy el árbol de la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y para que yo abra ese camino, el velo se haya roto, tengo que morir. Tengo que morir la muerte de Adán. Tengo que morir la muerte de Adán, para que por medio de la muerte, lee conmigo mejor un texto, Romanos capítulo, en el capítulo 5 mismo, versículo 17, déjame mostrarte algo. Ahora ya con el camino abierto al árbol de la vida eterna salió a la luz para todo aquel que en él cree. Gloria a Dios por eso. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de quién es este uno? Adán. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Aquí tenemos a dos Adanes, el Adán del Edén y el Adán del desierto, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, por consecuencia de esto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la mismita, igualita manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria a Dios. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál es ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 21. Para que así, esto me encanta, para que así como el pecado reinó para muerte, así también ¿qué? La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, el acto de ser molido, sacrificado, Cristo Jesús, aplastado, extraído ese jugo de la uva, como la vid, a la vid aplastada, para que salga el jugo de la uva, ese acto hizo que cambiara totalmente el destino de la humanidad. Ese acto. Ahora, Génesis 3:15, que también lo tratamos con ustedes, dice que Dios va a traer una simiente, una semilla, una vid, que va a venir a tener un conflicto eterno con la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente va a hacer doler el calcañar, va a estorbar, pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Ahora, una serpiente para matar al ser humano o a cualquier animal, bueno, al ser humano, hablemos aquí del ser humano, ¿qué es lo que tiene que hacer la serpiente?
solamente tiene que morder. Una vez que el veneno entra en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, ¿qué ocurre con esa persona? Muere si no es tratado de manera inmediata. La serpiente no tiene que ahorcarle para matar, ¿sí? La serpiente no tiene que darle golpes o azotarle, no, nada, solo tiene que morder nada más. Y es lo que hizo. Pero lo que la serpiente antigua no sabía es que el acto de morder estaba profetizado, que tenía que ser llevado en el lagar. En el lagar estaba el acto de la mordida de la serpiente, ser aplastado, ser triturado, ser llevado hasta lo sumo, a tal punto que no haya gota en el cuerpo de Cristo Jesús. Que cuando el soldado con la lanza hirió su costado, dice que salió sangre y agua. Ya estaba toda la sangre había salido del cuerpo de Cristo Jesús en evidencia. Recuerda que el sacrificio, cuando el corderito era quitado, toda la sangre tenía que ser vertida, porque no podían llevar al sacrificio la carne con su sangre. De la misma manera el Cristo de la gloria también. Entonces, pero en la resurrección, esos 3 días, Satanás dijo, caramba, hay fiesta, trajeron orquesta y todo para bailar. La muerte dijo, yo soy la mera muerte. Primer día, segundo día, estaban tranquilos. Tercer día, estaban tranquilos ellos. Pero cuando llegó el momento y la hora indicada, el Cristo de la gloria resucitó. Y la resurrección, nosotros entendemos mediante la Escritura que la resurrección es que la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Es una herida mortal. Eso, de ahí ya no hay manera. A la culebra, ¿cómo se le mata? ¿Aplastándole la cola? ¿Ah? A mis hermanos que ustedes tienen finca y tienen esa experiencia. ¿A la serpiente se le mata con la indiferencia? ¿Ah? ¿A la serpiente usted le va a matar ahogándola? Cuando va a matar a la serpiente, ¿a dónde apunta usted? A la cabeza. Esa es la alegoría, ese es el ejemplo que da en Génesis 3:15. Y eso ocurrió. Y la serpiente dijo, lo maté. Ahora, ¿murió o no murió Cristo? ¿Murió o no murió Cristo? Sí. Claro que murió. Por supuesto que murió. ¿Y qué dijo la serpiente? Yo y mi veneno efectivo. Ahora, ¿a quién hay que morder? Recuerda que en el primer Adán todos morimos. En el primer Adán, la serpiente mordió a Adán a través de la fruta, ya te expliqué también eso. Y todos, el veneno de la serpiente se llama ¿qué? Pecado. Y eso pasó a todos los seres humanos a través de la sangre, del ADN de todo el ser humano. Y ahora, el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es mordido también. ¿El veneno estaba o no estaba en el cuerpo de Cristo? Lo mató, lo mató. ¿Y qué dijo la serpiente? Otra vez volví a hacer con el segundo Adán. Se acabaron las esperanzas, se acabó todo. Camino a Emaús, los discípulos, ¿se acuerdan? Una pareja de esposos los que estaban camino a Emaús. Ellos dijeron, es que se acabó la esperanza. Se terminó la esperanza. Pero el Cristo de la gloria estaba allí. Lo que la serpiente nunca él entendió, que Dios había establecido que el Cristo de la gloria muera de esa manera y que a los 3 días el eterno Dios lo iba a levantar de entre los muertos para que sea nuestro Redentor. Y esa sangre bendita del Creador de los cielos, esa sangre bendita del Cristo de la gloria vertida en la cruz del Calvario iba a ser medicina para nuestro pecado. Bien, entonces mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios 15:20. Vete conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. El vino, estamos hablando del vino. Ok, vamos a obviar algunos textos en cuanto a este tema del vino por razón del tiempo. Hoy debo finalizar todo. Dice esto, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios por eso. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Primicia de los que durmieron, de los que han muerto, ha sido hecho. En otras palabras,
La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La muerte. Pero Cristo Jesús, Él venció la muerte y salió de los brazos de la muerte. La muerte no tuvo otro remedio que abrir los brazos de la muerte y dejar que salga, aunque la muerte no quería que Él saliera de la muerte. Él no quería, pero tuvo que abrir los brazos para que el Cristo de la gloria salga, porque un poder eterno, soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, dijo: muerte, ha llegado tu muerte. Ha llegado tu muerte, muerte. Y el Cristo de la gloria se levanta. Mira el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿qué hubiese pasado? Pablo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué vamos a predicar la palabra? ¿Para qué perder el tiempo en la congregación, en la iglesia? ¿Para qué, hermano? Porque nosotros somos salvos en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. La Santa Cena significa el cuerpo de Cristo llevado hasta el tope del sufrimiento, la sangre de Cristo por el sufrimiento vertida totalmente, y ese contexto de sangre y cuerpo de Cristo, eso en nosotros produce vida eterna. Ese es el antídoto para el veneno que se llama pecado. ¿Qué es eso? Venir a Él, creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y todo aquel que en Él crea. ¿En quién? En el que envió a Jesucristo, tenga vida eterna. Eso es todo, ese es el Evangelio. Bien, versículo 22, para que tengamos bien en claro, verso 22. Porque así como que en Adán, ¿qué sucedió en Adán? Todos mueren, todos mueren en Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Esa es nuestra grande esperanza. Cada vez que tomamos el pan y la copa de vino, nosotros recordamos esto que sucedió. Y también cuando terminamos de tomar la copa y comer el pan, cuando finalizamos la Santa Cena, nosotros decimos: el Cristo de la gloria vive y reina por los siglos de los siglos. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Gloria a Dios. Ahora vas a entender por qué Pablo dice: con Cristo estoy en la cruz crucificado. Ya Pablo ya no vive. Cristo ahora vive en mí. Porque con Cristo fui crucificado, con Cristo fui sepultado y también con Cristo fui resucitado. Cristo es las primicias de los demás que vamos a resucitar. Él resucitó. Por eso es que la muerte no tiene sobre nosotros, la muerte no tiene dominio sobre nosotros. Al contrario, la muerte para nosotros es el pase a la eternidad con nuestro Padre eterno. Por eso Pablo lo dijo: hey, no sufran ustedes que van a morir, No, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, del Señor somos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Ese es el verdadero significado de lo que es la Santa Cena. Entender todo ese proceso por el cual Dios estableció la Santa Cena. Ahora, Cristo antes de irse a la cruz dijo lo siguiente, Mateo capítulo 26, verso 26. Aquí está el texto con el cual hemos venido hablando durante todos estos 3 días. Dice el verso 26 del capítulo 26 del libro de Mateo: y mientras comían, tomó Jesús el pan, ya te expliqué acerca del pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora que ya lo entendemos, ya sabemos a qué está haciendo referencia. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Es lo que está mencionando aquí. Verso 27.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya entiendes ahora sí muy bien. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabes qué va a pasar en el reino del Padre? En el reino del Padre nosotros vamos a comer su carne y beber su sangre. Cuando nosotros miremos a nuestro Cristo de la gloria, cuando nosotros le abracemos al Cristo de la gloria, con los brazos abiertos dirán: venid benditos de mi Padre, al gozo eterno preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué es eso? Venid benditos de mi Padre. Comer de mi carne eternamente. Y cuando tú veas a Cristo, ¿qué vas a hacer? Beber la sangre de Cristo. Vas a creer mucho más de lo que has creído, porque ahora sin ver has creído, y cuando ya le veas, vamos a creer eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y es lo que está haciendo mención. Por lo tanto, el Cristo de la gloria lo ratificó mediante el ejemplo de una cena donde, como el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, lo chequeamos eso un momento, y la próxima semana te voy a enseñar acerca de este misterioso personaje Melquisedec. A tal punto que el bendito Abraham, que Abraham fue bendito por Melquisedec, porque en Abraham estaba la simiente, y este Cristo de la gloria lo instruyó, lo dejó instituyendo a la iglesia del Señor lo que tenemos que hacer acerca de la Santa Cena. Y aquí no se dice háganlo cada 8 días, no se dice háganlo cada mes, no dice háganlo tal año, ni nada parecido, no le dice nada de eso, solamente dice: ustedes hagan esto en memoria de mí. Ahora, Cristo lo dijo, muere, resucita en la diestra de Dios Padre. Nosotros somos quienes estamos acá para, entendiendo, hacer ese acto de la Santa Cena. Pero hay un personaje. Mira qué tan importante es entender la Santa Cena, a tal punto que Cristo dice esto: este pueblo tiene la mente muy frágil. Este pueblo mañana se va a olvidar, o quizás van a hacer las cosas al contrario o al revés, porque no están entendiendo. Por lo tanto, voy a hacer algo, dice el Cristo de la gloria. Voy a llamar a uno de estos individuos de este pueblo y lo voy a llevar hasta el tercer cielo. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo. A Pablo le lleva hasta el tercer cielo, al paraíso mismo, y ahí a los pies del maestro de Galilea es instruido en la teología bíblica y revelación que tuvo Pablo de la doctrina de Cristo. Hermano, Pablo el apóstol fue uno de los hombres más privilegiados, que fue capacitado por el mismo Cristo de la gloria en esa doctrina de Cristo, que los fariseos se asombraban cuando escuchaban esa doctrina. Entonces, luego de eso, el Cristo de la gloria le encomendó al apóstol Pablo, al escogido, para revelar el misterio del reino de los cielos. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo e hizo durante sus cartas paulinas. Por eso que el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él dice: yo reconozco que las cartas del apóstol Pablo son difíciles de entender. Hay partes que no se puede entender. Él lo mencionó eso. Y ahora sí vayamos nosotros al texto que Pablo menciona. Ahora Pablo viene acá y dice en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Ya Pablo trajo la enseñanza del tercer cielo. Y él dice: ahora todo lo que me ha hablado acerca del misterio del reino de los cielos, también me ha dado una recomendación de a ustedes volverle a enseñar y darle ciertas características al respecto de la Santa Cena del Señor.
nos va a dar más luces aún todavía ya ahora en el nuevo pacto, después de que Cristo resucitó a la iglesia del Señor, tú y yo. 11:23, mira lo que dice allí. Porque yo recibí del Señor. Pablo dice, yo lo recibí del Señor. ¿Dónde lo recibió? En el tercer cielo. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan. Recuerda que Pablo era un enemigo de Cristo. Así que en la Santa Cena, cuando Jesucristo partió el pan y dio el vino, Pablo no estaba allí. Él solamente había oído que sucedió, pero él no vio. Pero Jesucristo le mostró a él cómo tenía que hacer. Y aquí va, versículo 24. ¿Sí? Ya tomó pan, dice aquí verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Este es el mensaje. Hagan esto en memoria de mí. ¿Memoria de qué? Memoria de cómo fue el proceso para extraer el jugo de uva. Cómo fue el proceso para que sea el cordero que va a quitar el pecado de todo el mundo. Muchos de nosotros, al no entender eso, tomamos el cristianismo o la fe con una liviandad tan sencilla. Ven a Cristo y tus problemas se solucionan, hombre. Ven a Cristo y tú vas a tener pan, techo y empleo. Parecemos socialistas predicando el evangelio. Como de la Revolución Ciudadana, ofreciéndole pan, techo y empleo a cambio de un voto. Y de la misma manera, oye, si vienes a Cristo, Cristo te va a dar todo lo que tú necesitas. Ven a Cristo y tus problemas se solucionan. Ven a Cristo y tus hijos van a crecer gorditos. Ven a Cristo y te va a ir bien en el negocio. Ven. Eso sucede ahora. No. Lo que nosotros tenemos que observar y presentar a la persona, al individuo, es que el proceso para la salvación de tu alma y de la mía no fue un proceso tan simple, tan sencillo. A Cristo le costó su sangre. Y para que su sangre sea extraída fue molida, fue aplastada. Y ahora Cristo presenta, dice, esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramada, va a ser extraída, va a ser aplastada. Mi cuerpo va a ser aplastado, va a ser triturado por ustedes. No es tan sencillo el pago del precio que voy a hacer por ustedes. Bien, dice versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, nuevamente en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, todas las veces que hagas la Santa Cena y bebiereis esta copa, mira, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo entonces en el momento de tomar la Santa Cena? Estamos anunciando que Cristo fue llevado al lagar de la ira de Dios y fue aplastado y fue triturado y su sangre fue extraída por completo, y definitivamente es un precio muy alto que Cristo pagó por ti y por mí. Y por eso que cuando yo tomo el vino y yo tomo el pan, cuando voy a celebrar esa Santa Cena, yo debo tener un acto de arrepentimiento permanente. ¿Y sabes algo, mi amado hermano? Yo sé que tú estás diciendo, bien que yo no vengo a la Santa Cena, mejor. Ese es el testimonio de que estás excluido del cuerpo de Cristo. Estás excluido del cuerpo de Cristo. Pero pastor, ¿y si yo vengo y tomo la Santa Cena y no estoy como dice, entonces estoy pecando? Porque mira lo que dice a continuación. Ok. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿No es cierto que sí? Y luego dice esto: el que tome la cena indignamente. ¿No es cierto que sí? El que toma la cena indignamente. Ahora, ¿qué significa eso de tomar la cena indignamente? Antes de explicarte eso, porque nos vamos a tomar unos minutitos allí, déjame hacer la diferencia o la manera y la forma, contextualizando la Pascua que dio Dios como ley en el libro de Éxodo para los
israelitas, para el pueblo de Israel, dice en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 13, de la misma manera que esa Pascua es para que tenga memoria ¿de qué? ¿De Cristo? No, ¿de qué? De que ellos eran esclavos y que ahora fueron hechos libres. Mira Éxodo 12, 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Este día será memoriable para todos vosotros por vuestras generaciones. Por lo tanto, la Pascua hebrea es para la memoria de la libertad de Egipto para el pueblo de Israel. ¿Por qué explico esta partecita? Porque hoy por hoy existen iglesias cristianas llamándose así, que se han dejado de enamorar, se han dejado de engañar de estas raíces hebreas, judaísmo, hebraísmo y una cantidad de sectas judaizantes que han aparecido por todo lugar, y que ahora la Santa Cena ya no es Santa Cena, sino que ahora es el Pesaj. Vamos a celebrar el Pesaj, ya no cada vez que quieran hacerlo, sino cada año conforme a, entre comillas, lo que está escrito, confundiendo lo uno con lo otro. La ignorancia, al no entender, al no comprender, al no tener conocimiento de la Escritura entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, ha traído como consecuencias toda esta barbarie hoy dentro de las iglesias. ¿Y sabes qué hacen en la Pascua? Buscan un borreguito, un cordero, matan un cordero, hacen todos los sacrificios y ahora sí comen pan sin levadura y con hierbas amargas y todo eso. Hermano, iglesias cristianas, lamentablemente, la pobreza del conocimiento de sus líderes ha llevado a que este engaño se haga realidad en un pueblo que nada tiene que ver con la nación de Israel. Entonces, la Pascua judía o el Pesaj, la Pascua judía que se celebra, eso era específicamente para el pueblo hebreo. Y dice el texto con claridad, este día os será en memoria. ¿Memoria de qué? De que fuiste esclavo en Egipto y has sido hecho libre. Ahora, la Santa Cena, para nosotros, yo hablaba esto con alguien y me decía, pero eso dijo Pablo, Cristo no lo dijo. Bueno, lee Lucas 22, 18. La Santa Cena, en cambio, es memoria, es para tener memoria de la libertad del pecado y de la muerte. Para el pueblo hebreo, la Pascua es para tener memoria de ser libertados de la nación de Egipto. Para tú y para mí, la Santa Cena es memoria de la libertad del pecado y la muerte. Versículo 18 del capítulo 22 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué dice a continuación? Haced esto en memoria de mí. El Cristo de la gloria dice, hagan esto en memoria de mí, ya no en memoria de Egipto, hagan en memoria de mí. Por lo tanto, nada tiene que ver lo uno con lo otro. La diferencia entre la Pascua y la Santa Cena. La Pascua fue una institución dada específicamente a un pueblo llamado Israel y por causas y motivos diferentes. La Santa Cena o la Cena es para todos los que pertenecen a la iglesia o al cuerpo de Cristo. La Pascua se celebra bajo 3 elementos principales con características diferentes. Elemento número 1, hierbas amargas. Elemento número 2, panes sin levadura. Y elemento número 3, el cordero asado. Lo estudiamos con ustedes también. Así es como se celebra la Pascua. Ahora, y la Santa Cena se celebra solamente con 2 elementos. ¿Cuáles son? El pan y el vino. Por lo tanto, no tenemos que estar confundidos y no se dejen engañar. Muchos hermanos me han preguntado, pastor, pero ¿por qué no hacemos como en la Biblia dice que debemos celebrar la Pascua? Es que la Pascua es una vez al año. ¿Por qué razón hacemos cada mes nosotros? Tenemos que ser bíblicos. Sí, debe ser bíblico, pero recuerda que la Biblia es progresiva. La revelación de Dios para el ser humano es progresiva.
Esto sí, ya pasó, ahora viene esto, ahora viene esto, ahora viene aquello. Por eso que la Escritura es un conjunto de libros, de revelaciones que nosotros debemos trazar bien la Escritura, poner en orden como tal y menciona la palabra. Así que, bien, para dejarle bien en claro y para que no haya confusión, tomar la cena indignamente, el verso 27 del capítulo 11 de Primera de Corintios. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa después de haberse probado. ¿Por qué razón? Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y otros inclusive ya han muerto. Eso menciona. ¿Qué significa comer de la cena de manera indigna? Brevemente déjame explicarte. Hacer de manera indigna es volver esta ceremonia gloriosa con un sentido eterno en una rutina o en un ritual religioso. Como en muchas congregaciones hoy por hoy han convertido la Santa Cena en un ritual. Es un ritual de cada 8 días, para comer solamente la Santa Cena, para decir que están cenando, como la Iglesia Católica, cada 8 días. No saben ni lo que significa, no saben ni para qué es, ni por qué es, no tienen conciencia absolutamente de nada. Lo hacen como religión, es un ritual religioso nada más. Entonces, convertir en un ritual o rutina y no un desafío de vida y conocimiento, o dejar que nuestra generación, sin entender el verdadero significado, continúen haciendo lo mismo. Recordar su muerte, mas no el resultado continuo de ella. Recordamos solo la muerte, pero no el resultado de esa muerte, que en nosotros debe producirse. Recuerda que dice la palabra, si Cristo murió, tú y yo morimos también. Y si el grano de trigo que ha caído a tierra no muere, ¿qué sucede? No lleva fruto. Entonces, si tú y yo no estamos dando fruto de vida como el pámpano que debe llevar fruto, algo está sucediendo con nosotros, aunque tú y yo estemos cenando todos los fines de semana. O esté cenando todos los días. Ahora, ¿cuál es el fruto que debemos dar? A ver, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Debemos dar nosotros. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál era la semilla? ¿Cuál es la semilla? Hermanos amados, alguien regó la semilla en ti. ¿Qué es la semilla? El Evangelio, el verbo de Dios, la palabra, el logos. En ti regó esa semilla. Alguien habló en ti la semilla, regó la semilla. Tú eres una buena tierra, mala tierra. Si es mala tierra, no produjo. Y si es buena tierra, creció, creció, creció y debe dar fruto. Entonces, si estás dando fruto, ese fruto tiene que tener una semilla. Y esa semilla debe ser ¿qué? Sembrada en otro lugar y debe dar fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto que nosotros debemos dar? Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo y rieguen la semilla. Si ustedes ya son fruto y tienen semilla, rieguen la semilla. Por todo lugar, por todo el mundo, regar la semilla. ¿Qué significa? Hablar la palabra del Señor en todas partes. ¿Estás dando fruto? Ah, pastor, ahí sí que no, de vez en cuando me acuerdo. ¿De qué más hablas en el día? Haz una auditoría de tus palabras durante todo el día, en donde quiera que trabajes, en donde quiera que estés, todo el día. ¿De qué hablas más en todo el día? Eso abunda dentro de ti, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de fruto tenemos entonces? ¿Qué fruto estamos dando? ¿O ese fruto no tiene semilla? Pastor, es que hablo y nadie me presta atención. Bueno, revisa si ese fruto no es estéril. Bien. Ahora, ¿qué significa un rito? Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias. Un rito católico, rito ortodoxo, rito judío, rito benedictino o rito cristiano evangélico. Así como en la Iglesia Católica, ibas a misa los domingos, llegabas, te golpeabas el pecho, confesabas tus pecados, dabas la limosna, te dormías un rato, luego te ibas a la casa.
Y luego llegas a la casa, el día lunes sigue la misma situación. El domingo otra vez nuevamente. En la iglesia cristiana evangélica, hoy por hoy, se convirtió de la misma manera. ¿Te das cuenta? Vas a misa cuando te da la gana. Vienes al culto cuando te da la gana. Ibas a misa a la hora que te da la gana. Vienes a la iglesia a la hora que te da la gana. Y te llamas cristiano y todavía dices, mi alma volará cuando la trompeta suene. Tomas la Santa Cena sin saber lo que significa. No tienes reverencia a la palabra del Señor. Vienes a la iglesia y te duermes aquí campante como que si no fuera contigo. Y dices, cuando venga Cristo me voy con Él. ¿Te vas con Él? Y tus vecinos a tu costado te conocen, hablas la palabra. Yo, pastor, sí predico. Hay dos formas de predicar. Número uno, con tu testimonio, con tu ejemplo. Y después, con la boca. O eres de aquellos que hablas y tus empleados te dicen, este no parece hermanito, este parece un hermanito pero del diablo. La Santa Cena. Ok. Ahora, dice la palabra, el beber de la copa de manera indigna. Le hago una pregunta. ¿Quién es digno de beber y quién es digno de participar de la Santa Cena? Dice ahí, cuidado con beber de manera indigna. Y no está hablando de si es digno o no es digno, porque ¿quién es digno? Nadie. Nadie no es digno. Eso es muy importante entender. ¿A qué hace referencia de manera indigna? De convertir esa ceremonia bíblica en un ritual religioso de costumbre simplemente. Costumbre nada más. Eso es beber de manera indigna, porque nadie es digno. Recuerda, el centurión le dijo a Cristo, no soy digno de que tú entres a mi casa. Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Juan en la isla de Patmos dijo, no soy digno. Y Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. Entonces, cuando hablamos de dignidad, nadie es digno para hacer nada. Pero cuando dice que no beban de la copa de manera indigna, hace referencia a que no conviertan en un ritual religioso o una costumbre nada más, o de venir y tomar la Santa Cena y decir, ya cené. Es como cuando el católico va a entrar al río. ¿Qué hace el católico cuando va a entrar al río? De tin marín, de do pingüe, al agua. ¿No es cierto? ¿Qué hace ese es el católico, ¿cierto? Y dice, tan tonto él haciéndose la cruz ahí va. Y el cristiano es igual. El cristiano, ¿cómo hace cuando va a entrar al agua? En el nombre de Jesús. Si me ahogo, que me vaya para el cielo. Piensa que solamente con un Ave María, un Padre Nuestro o un nombre de Jesús, ya ese es el cristianismo. Oye, déjame decirte algo, mi amado hermano. Cristo Jesús dijo esto. ¿Ustedes quieren ser cristianos? ¿Quieren ser evangélicos? ¿Quieren seguirme a mí? ¿Quieren ser mis seguidores? Amén, amén, yo te voy a seguir. Ok, esto es lo que tienes que hacer. Niégate a ti mismo. Y entonces después de eso toma la cruz y sígueme. ¿Te das cuenta? No es cuestión de decir soy. Hoy por hoy existe un grave problema dentro del cuerpo del cristianismo, del cuerpo evangélico, de las iglesias cristianas. Muchos están pensando que están siguiendo a Cristo cuando en realidad no lo están siguiendo a Cristo, el de la Biblia, sino a los falsos cristos o a las falsas vides que existen hoy por todo lugar. Bien, entonces, el versículo que al principio iniciamos, quiero leerlo para finalizar. Pablo menciona de esta manera, que cuando nosotros llegamos a la Santa Cena, el acto de tomar el pan, el acto de tomar el vino, es un acto de comunión con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se reúne en todo el mundo, el cuerpo de Cristo se reúne en la iglesia del Señor. Cuando hay Santa Cena, el cuerpo de Cristo se reúne en la Santa Cena. Y el que dice, no voy a cenar porque he pecado. Ya Dios sabe que tú has pecado. Él sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer aquel que reconoce su pecado? Arrepentirse. Y cuando dice, he pecado, no voy a tomar la Santa Cena, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? He pecado y no me quiero arrepentir. ¿Te dan cuenta?
y mejor no tomo la Santa Cena, porque quiero seguir pecando. Hermano, ¿por qué razón no toma, hermana Aide, por qué no toma la Santa Cena? Hombre, ¿qué pasó? Dice, es que pastor, no estoy bien. ¿Qué significa eso? Quiero seguir haciendo la maldad. Pero pastor, ¿y si yo tomo la cena y dignamente me voy a morir? No te vas a morir. El arrepentimiento trae ¿qué? Misericordia de parte de Dios. Entonces, la Santa Cena es como un termómetro para la iglesia. Pero también habemos algunos, y de los líderes principalmente, si no tomo la Santa Cena, el pastor va a pensar que estoy en pecado, entonces voy a tomar la Santa Cena. Diosito, perdóname, pero voy a tomar. Solo para que le vean que no está en pecado. Y ahí tenemos a ese esposo en ese momento tomar la Santa Cena. Y la mujer dice, tan cínico este sinvergüenza. Tan cínico este sinvergüenza. Diosito, ¿por qué no te lo llevas? O a cualquier lado mándale, pero por favor, porque mira, toma la Santa Cena. Y todavía dice, ay Señor, con dolor. Y llorando todavía. Bueno, está bien, ya tomó la Santa Cena. Ok, la esposa dice, ojalá se haya arrepentido de verdad. Llega a la casa. Otra vez la misma situación. Yo le hago una pregunta. A eso es que la Biblia llama tomar la cena de manera indigna. Porque dignos no somos nadie. Entonces, cuando vengamos a tomar la Santa Cena, debemos tener conciencia de pecado. Tener un arrepentimiento genuino. Y cada vez que, Señor, perdóname, porque soy un miserable, pobre y desnudo y pecador, Señor, porque eso es lo que día a día nosotros faltamos. Y luego de tomar la Santa Cena, decir, Señor, ayúdame en esta semana, si toman semanalmente, dejen de ser tan hipócritas, tomar semanalmente, pueden tomar todos los días, si no hay cambio de vida no sirve para nada. Señor, hasta el próximo mes voy a hacer un compromiso. A mi esposa yo le insulto cada que me enojo. Señor, delante de ti, no delante de la mujer. Delante de ti, Señor, hago un compromiso. No volveré a proferir palabras obscenas a mi esposa con el pan, el vino. Señor, por favor te pido. Y si yo hago eso, Señor, arráncame de la tierra de los vivientes. Mátame, Señor. Que me aplaste un carro, Señor. En el nombre de Jesús te pido. Y luego bebe. Y ahora anda a casa. Y te aconsejo, no salgas a la calle. Esa es la manera de ir progresando. Pero venir con esa liviandad. Toma el vino, toma la copa. Ya, cené, me fui a la casa. Al día siguiente, la misma situación. Sigues tratando mal a tu esposa, sigues tratando mal a tus hijos, sigues tratando mal a tus vecinos. Eres una persona desleal, eres una persona que da vergüenza. Eres un cristiano que estorba en vez de ayudar. No tomes la Santa Cena, no hagas eso, porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Ahora ya lo sabes. Y tú estarás diciendo, de gana vine al culto ahora. Es mejor no saber, pero ya lo sabes. Así que esto es una lección para todos nosotros. No debemos tomar con liviandad la ceremonia de la Santa Cena, como tampoco debemos tomar con liviandad el bautismo. Y para aquellos que dicen, yo si no voy a cenar para evitar todo este problema. Ok. El versículo que dije va a terminar leyendo. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, hablando de la copa de vino, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Está haciendo una pregunta. Claro que lo es. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que lo es. Versículo 17. Siendo un solo pan, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Partimos el pan para participar de un mismo cuerpo, para testificar que somos uno en Cristo Jesús, unos a otros. Somos.
De manera que cuando tenemos un pedazo de pan en nuestras manos, debemos meditar que nuestros hermanos también tienen otro pedazo de pan y que al comerlo tenemos comunión especial e íntima con ellos. Nos pertenecemos los unos a los otros por medio del vínculo del amor fraternal, así como el Cordero Pascual se preparaba con 4 días de anticipación. También es necesario prepararse para tomar la cena del Señor. Sabemos que tal día tenemos la Santa Cena. Ok, tenemos que purgarnos. Tenemos que purgarnos, hermano. Nosotros solíamos hacer cuando ya estábamos en la Santa Cena, decíamos esto. Si hay alguien que ha peleado con su hermano, este es el momento para reconciliar. No. Ahora ya que hemos entendido, tú tienes que venir acá ya reconciliado, ya purgado, ya listo. Y ahí está el marido o la esposa, dice al marido, perdóname mi hijo por ser resabiada durante toda esta semana. O todo este mes. Ya te perdono y cenan juntos. Y la próxima Santa Cena, perdóname por ser resabiada todo este mes. Y así continúa. Y el esposo dice, mi hijita, discúlpame por ser muy grosero contigo, por ser así, perdóname. Ella dice, yo te perdono. Cenan. En la próxima Santa Cena, perdóname, mi hijita, por ser así grosero contigo, así. Y ya llevan años. ¿Cuántos años de cristiano? Tengo 25 años, gracias al Señor. ¿Qué has hecho? Nada. Has fingido toda la vida. Te ha abrazado una religión, ya no la religión católica, la religión evangélica. Y Cristo nos ha predicado a nosotros no religión, sino una relación genuina delante del Señor. Transparencia, siendo honestos delante del Señor. No solamente delante de los hermanos para que nos vean. No solamente aquí hay derroche de amor, de alegría, no, sino en casa, es allá donde tenemos que hacerlo. Bueno, bien, entonces, ¿cómo terminó? Cerremos así de esta manera. ¿Cómo terminó la Santa Cena de Jesucristo? ¿Dónde fue a terminar la cena del Cristo de la gloria? Después que partió el pan, después que esto, ¿qué dijo? Levántense, vámonos. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? La hora ha llegado, ¿a dónde se fue? Al huerto de Getsemaní. Hermano, después de la Santa, por eso es que muchos dicen, pastor, pero es raro, justo después de la Santa Cena, a propósito parece que es así, dice, el diablo llega a la casa, fíjese que mi suegra llegó. Y me vino a reclamar cosas que yo recién cenado, angelito, y ahora me tocó pelear con la suegra, la mandé botando de la casa. Porque así como después del bautismo, muchos creen que después del bautismo, ay, sí, ya van a volar. No, Señor, después del bautismo, Cristo, ¿a dónde se fue? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Lo mismo pasa al cuerpo de Cristo también. Después de la Santa Cena, ¿a dónde se fue Cristo? Al Getsemaní. A llorar, lamentar, sudar sangre. Al sufrimiento. Tú y yo después de la Santa Cena, ¿no le ha pasado eso a usted que después de cenar va con su esposa a la casa, bien contento con sus hijos a la casa, y el muchacho hace dar coraje ahí? Y usted dice, me arrepiento haberte tenido. Y después dice, recién cenado, Dios mío. Esa es la realidad del cristianismo, esa es la realidad de tu vida y de la mía. Ahora, ¿es pecado tener iras después de la Santa Cena? No. ¿Sabes qué es pecado? Dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Así que después de la Santa Cena puedes pelear, pelea, pero pide perdón, arrepiéntete, abraza a tu mujer, llévala al centro, cómprale un vestido nuevo y verás que se acabó el problema. Muchos piensan que pecar, dice, es que me hacen coraje, me pequé. No, el pecado no está en tener, ¿qué dice la palabra? Airaos. Pero no pequéis. No dejes que el sol se vaya a ocultar usted estando enojado. Reconcíliate breve, hermano. Peleaste, te enojaste, dile a tu esposa, mi amor, déjeme tranquilo, no me diga nada, porque si usted me dice nada, yo le tengo el pan y el vino aquí en la mano. Y luego reacciona, piensa, dice, mi amor, discúlpame, perdóname, cometí un error, una falta, lo siento. Y mujeres, ustedes también.
Y así, eso es comunión. Eso es lo que dice Pablo aquí. Es un mismo pan, es una misma copa. Y todos estamos bebiendo de lo mismo porque somos un cuerpo de Cristo. Esa es la comunión más grande que pueda haber. Entonces, ¿a dónde fue que terminó Jesucristo después de haber cenado? En el Getsemaní. ¿Y luego a dónde se fue? A la cruz, a morir. Así que cada vez que tú y yo tomemos la Santa Cena, tenemos que pasar por ese mismo trayecto. ¿Hasta qué? Hasta morir. ¿Hasta morir qué? Hasta morir mi carácter, hasta morir mi forma de ser, hasta morir, hasta morir, hasta morir. Para que así como mueres juntamente con Cristo también seamos resucitados. Pónganse de pie, mis amados hermanos.